Muchas gracias a la organización, doctor González, doctor Moreno, doctor Letelier, al gobierno paraguayo por recibirnos. La verdad es que me siento muy bienvenido en su país, muy lindo, y también de compartir este espacio profesional, académico, con tan reconocidos colegas y especialistas y funcionarios públicos de altos gobiernos. Así que les agradezco por la oportunidad. Voy a iniciar esta presentación con una frase con una pregunta en realidad que se me acaba de ocurrir a raíz de lo que mencionó Milan previamente, y no lo asocio tanto hacia el tiempo es dinero, sino de cuándo el tiempo dejó de ser importante. Y parece que es una frase o una pregunta en realidad muy común al día de hoy. No solamente en el decurso de los procesos arbitrales, sino también en el manejo de los contratos. Y uno se enfrenta normalmente a todo tipo de alegaciones, desde, bueno, como los time bar clauses están definidos en los contratos FIDIC o fueron pioneros FIDIC al momento de instalarlos, no aplica cualquier otro tipo de contrato. Cuando en realidad la pregunta es, convencionalmente, ¿las partes fijaron un plazo para presentar sus reclamos, sí o no? Si la respuesta es sí, se abre una gama de posibilidades de ver qué tan fuerte es el lenguaje, de ver si hubo alguna situación que impidió levantar el reclamo a tiempo o no. Ese es el primer tema que voy a abordar hoy día. Y el segundo tema tiene que ver más con la dificultad de determinar los daños siempre desde una perspectiva jurídica, porque entiendo que la parte económica se va a tratar en algún panel de mañana. Estos son los temas que les había anunciado inicialmente. Vamos a dar inicio al primero. ¿Qué son los time bar clauses? Mi colega, doctor Eric Franco, lo desarrolló bastante bien en el panel anterior y creo que hay gran parte del trabajo solucionado ya desde mi perspectiva. Pero es que básicamente son disposiciones que limitan temporalmente hasta cuándo una de las partes puede presentar un reclamo o no dentro de la ejecución de un proyecto. Y ahí viene la gran pregunta, que creo que es el desafío que debemos batir, al menos voy a intentar hacerlo en esta presentación. ¿Esto es un plazo de prescripción? ¿Es un plazo de caducidad? ¿Es una inexistencia del derecho? Y es que la respuesta no es fácil. Va a depender bien del derecho aplicable. Tenemos países, por ejemplo, como México, como Chile, que no tienen una prohibición expresa a la fijación de plazos de caducidad o de prescripción. Tenemos el caso como en Perú, donde se dice que los plazos de caducidad tienen que ser fijados por ley, o incluso para asuntos de prescripción, más allá de la discusión teórica que puede existir entre si es plazo de prescripción o de caducidad, hay toda una corriente destinada a tratar de nulos estos acuerdos para decir que, porque básicamente son una imposición más allá de lo que la ley permite. Hasta lo asocian con un tema de orden público, diría. Pero tenemos, por ejemplo, países como Brasil, donde hay una disposición expresa que establece que si las partes acuerdan un pacto de caducidad, este es válido. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que debe tener esta cláusula? Más allá del análisis de validez o no. Y vamos acá con algunos modelos. Uno de ellos fue abordado por Eric en la presentación anterior. Esta disposición está en inglés, así que me voy a tomar la molestia de hacer una traducción libre. Discúlpenme si tengo algún problema de traducción inmediato. Pero bueno, básicamente en esta disposición, donde añadí algunos subrayados y negrita, nos dice que básicamente una parte deberá notificar al engineer, al supervisor de la obra, tan pronto sepa del evento y no más allá de los 28 días. Vemos el párrafo de abajo y dice, no tendrás derecho, ¿no?, a un pago adicional o no será reducido este pago adicional si es que no sigues este procedimiento. Si nos vamos luego a ANEC, tenemos una redacción muy parecida, ¿no?, que básicamente es, no tienes derecho a si es que no presentas tu reclamo a tiempo. Y de ahí, bueno, extraje una disposición del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú, del 2021 de Petroperú, que es ligeramente distinta a las redacciones anteriores, porque a diferencia de la disposición FIDIC-INEC, donde te dice ya no podrás reclamar más, en esta no es tan claro, pero sí creo, de lo que pueden ver en pantalla, que hace referencia a toda ampliación debe efectuarse en un plazo. Y en la parte de abajo creo que hay una disposición que es crucial en esta, al menos para lo que les voy a comentar, y es, si es que no lo haces hay una denegatoria ficta. Ponemos fin a la discusión. Lo importante
cuando uno analiza los time bar clauses, desde mi perspectiva, y estoy abierto a cualquier tipo de debate, es no necesariamente lo que se ha conocido a nivel global como los dos requisitos indispensables, que es que haya un procedimiento establecido por el reclamo y que haya una renuncia expresa a acciones posteriores, sino lo importante es ver cuál es la finalidad o qué querían las partes cuando pactaron esto. Y creo que el espíritu de esta disposición es que todo se solucione en el decurso del contrato, que no queden situaciones vivas. Y ahí nos lleva a lo que, desde mi perspectiva, es la finalidad del time bar clauses, que es evitar la incertidumbre por un tema de seguridad jurídica. No creo que tenga sentido comercial, sentido propio de la ejecución del contrato, que se vayan reabriendo discusiones que ya han sido cerradas convencionalmente. ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta? Creo, básicamente, si es que hay una disposición destinada a cerrar controversias y a tratar de solucionar convencionalmente. Lo digo porque he visto muchos arbitrajes. Yo entiendo un poco la posición que nos comentaba Eric previamente, que dentro de la ejecución del contrato puedes también anticipar en base a actos propios que efectivamente hay un reclamo en curso. Entonces no tiene sentido yo enviarte una carta de notificación, una notificación particular, si estoy hablando contigo presencialmente de mi reclamo. Pero situación distinta es, por ejemplo, que tú ejecutes el contrato, que no haya ningún asunto pendiente, que pasen 4 o 5 años y cuando vas luego a algún estudio de abogado, muy ingenioso, por cierto, diga, oye, pero mira, yo analicé esto a tiempo, no vi controversia y ahora me parece que pudiste haber pedido algo. Metamos este reclamo. Y aunque parezca loco, he visto eso en muchos casos. Y he visto tribunales muy abiertos, criterios bastante amplios, ¿no? Como no tengo derecho a, o no estoy facultado a poder limitar el derecho a acción de cada una de las partes, a poder restringir los pedidos. Y ahí viene, creo que lo que es la piedra angular de la presentación que tengo, al menos en este primer bloque, es quizás no valga la pena entrar tanto a la discusión si es prescripción o caducidad. Porque claro, ahí abrimos toda una gama de cuestionamientos de si efectivamente la limitación al derecho a acción es legal o no es legal, sino creo que podríamos abordarlo desde y hay un buen artículo de Jaime Gray y Jonathan Bravo en ese sentido, como si esto fuera un no nacimiento del derecho. Para que haya prescripción o caducidad tiene que haber existido un derecho previamente. Y si este derecho se activa con la notificación del time bar clause. Si es que no activas ese procedimiento, tu derecho nunca nació. Entonces, el tribunal cuando resuelva, lo que podría decir es, vi que no seguiste el procedimiento establecido, dejo de lado tu reclamo porque es un derecho, al menos para efectos de esta disputa, que no debe ser amparado o no has activado adecuadamente. Esa es la primera conclusión a la que arribo. Y ahora me dirijo al segundo tema, que creo que es también importante al día de hoy por experiencias propias. Y ahí tengo otra pregunta, ¿no? Es, ¿desde cuándo la regla general es solucionar la carga probatoria de una de las partes? Y es que parece que hay tribunales arbitrales muy devotos a eso. Eh, ¿Por qué tienen, bueno, el criterio general que tienen que impartir justicia? Y entonces creo que los dos grandes desafíos, hay muchos más definitivamente, pero al menos los que he querido traer a la mesa de hoy es cómo uno lidia con la certeza de los daños y si es que el árbitro puede cuantificar daños en equidad cuando no es posible probarlos en su monto preciso. Vamos a ver la respuesta a cada una de ellas. Y para el primero les traigo un ejemplo traído de la vida real por cuestiones de confidencialidad. No necesariamente puedo hacer público los casos en los que participo, pero sí, por ejemplo, esto es un patrón que he visto comúnmente. Y es que tenemos un proyecto macro, tenemos un hecho dañoso. Puede que el tribunal incluso ya haya determinado la existencia de un daño. Y llegamos a la parte del quantum. Y tenemos daños presentes y daños futuros. Pongámonos en términos simples, que los daños reclamados en total son 100. Y 40 corresponden a daños presentes y 60 corresponden a daños futuros. Y hay un cuestionamiento entre ambas partes, hay una discusión de si efectivamente los daños futuros son daños futuros o no. Porque los daños futuros no pueden ser daños hipotéticos, tienen que ser daños ciertos que aún no producen efectos, no despliegan sus efectos económicos, ¿no? ¿Y qué pasa? Puede que en el decurso del arbitraje, incluso con la emisión del laudo, y cuando ya empieza el plazo para laudar, porque ciertamente en casos complejos no es que termina la audiencia, presentas tus escritos posteriores y laudan mañana, puede pasar un año o 2 años,
¿Qué pasa si en ese periodo se llega a comprobar que los daños futuros nunca fueron futuros, sino hipotéticos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el material que tenían que haber usado para una determinada obra no se usó, sino se usó un material más barato? Ese daño futuro cuantificado, proyectado, sobre el cual te puede decir el tribunal, es un daño que no llegó a pasar en la vida real. ¿Realmente deberían indemnizarte con eso? La respuesta es bastante más procesal y lo conversaba recientemente con un colega. Parece ser más procesal, porque ¿hasta qué punto el árbitro puede reabrir nuevamente una discusión? El árbitro puede generar un contradictorio al respecto cuando probadamente uno de los reclamos en la vida real no existe. En mi experiencia, he tenido dos tipos de resoluciones de tribunales al respecto. Una donde el tribunal dice, bueno, yo resuelvo sobre lo que me reclamaron y no puedo abrir la instrucción. Veré si tú crees que el daño futuro que yo estoy dando no corresponde, ándate a un proceso luego y discute pues si hay un enriquecimiento sin causa o no. Y la otra solución que he visto, que me parece un poco más prudente, diría, es generar un contradictorio sobre la actualización de los daños. Y hay una muy buena práctica, y lo he visto seguido, que es incluso a la fecha de audiencia, incluso en la presentación de los escritos posteriores, hay pedidos del tribunal donde pide que se actualicen los daños. Porque puede que lo que fue presente al momento de formular la demanda, lo que fue futuro al momento de presentar la demanda, durante el decurso del arbitraje se convierta en presente. Porque esta complicación nace específicamente en proyectos todavía ongoing, ¿no? No en proyectos, es bastante más fácil cuando son proyectos abandonados, pero en proyectos en curso es muy difícil. Y estas conclusiones es un poco de lo que les he conversado ahora. Y ahora voy al otro tema que quería comentarles con respecto a la cuantificación de los daños, que yo creo que lo voy a denominar de manera coloquial como el salto en garrocha, ¿no? La vía rápida, la solución perfecta cuando simplemente tienes dificultades para determinar específicamente el monto de los daños. Y en este momento creo que vale la pena hacer dos ejercicios. Un primer ejercicio probatorio con respecto a la existencia de un daño. Puede quedar claro que hay un daño, pero también hay un segundo piso, es determinar la cuantía del daño. Y ahí creo que, bueno, estoy bastante más cercano a la aplicación del artículo peruano, del Código Civil peruano, el 1332. Encontré un símil en la legislación colombiana y en la legislación paraguaya. Básicamente son disposiciones, bueno, al menos en el caso peruano, que es un poco el que más he investigado, extrapoladas, ¿no?, del derecho italiano, que básicamente estaban diseñadas para situaciones del daño moral, donde realmente había una dificultad para medir el sufrimiento de otra persona. Al día de hoy son comunes en proyectos de construcción. Y son comunes cuando no necesariamente se cumplen los requisitos indispensables para poder llegar a su aplicación. Y nos vamos a centrar, por ejemplo, en la primera disposición. Dice, cuando no pudiera ser probado en su monto preciso. El no pudiera yo lo interpreto como un tema de no se puede es imposibilidad. Cuando no hay una metodología científica, técnica, física que te permita llegar a un monto exacto. ¿Qué haces en esa situación? Bueno, lógicamente el tribunal en base a criterios de equidad puede decidir en qué parámetros y cuánto de los daños va a asignar. Pero cuando sí existe una metodología específica reconocida por el propio tribunal e incita a las partes a que sigan esta metodología, hay varios métodos, ¿no? Incluso he visto hasta hot tabs que el tribunal promueve entre las partes para que discutan solamente quantum, o a veces hay algunas directrices. Pero ¿qué pasa cuando sí existe y no se hace? Yo creo que es un tema definitivamente de carga de la prueba. Tú tenías una fórmula adecuada, no hay una imposibilidad, te pusiste en la situación de imposibilidad y creo que no es adecuado que un tribunal entre ya a ese nivel de análisis, ¿no? O en todo caso, si se configura todo lo previo, si va a analizar esto en equidad, que quede claro cuáles son los criterios específicos que siguió y no simplemente sea un número al azar o donde cayó el dardo, ¿no? Y por ello, concluyo esta presentación con 4 ideas principales que creo que nos llevaría a la aplicación idónea de estas disposiciones en equidad. La primera es que el daño tiene que existir, tiene que ser un daño probado. Lo segundo es que el reclamante, demandante o reconvencionante, tiene que haber aplicado toda su diligencia para lograr probar esto y haya demostrado que no es posible llegar a un valor exacto. Lo tercero, que es un análisis más propio del tribunal, es que haya ausencia de pruebas científicas que lo lleven a la conclusión, que básicamente la equidad sea residual. Y por último, la aplicación de la equidad en base a parámetros razonables, ¿no?
Por ejemplo, tú me pediste 5 por A, tengo que analizar B ahora. Si B es parecido a A, puede que llegue a una misma conclusión, pero no pues ayer lo conversaba creo que con un colega, no al dedazo, ¿no? De manera coloquial lo voy a decir. Hay decisiones en Perú al respecto, les he reunido algunas de ellas acá, son decisiones de la Cámara de Comercio de Lima, resumen de laudos y de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que están enfocadas en esto, donde básicamente, de la cual yo he extraído básicamente las conclusiones que les compartí en la diapositiva anterior. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad, siempre es un Muchas gusto gracias. compartir este espacio.